Cuauhtémoc Medina, Ciudad de México, 5 de diciembre de 1965. Es un curador de arte contemporáneo, conservador de museo y escritor mexicano, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México y doctor en Historia y Teoría de Arte por la Universidad de Essex en Gran Bretaña. En 2012 fue premiado con el Walter Hobbs Award for Curatorial Achievement of the Lamelli Foundation. Desde marzo de 2013 es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. Forma parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Autónoma Nacional de México desde 1992. Fue miembro de Curare Espacio Crítico para las Artes de 1991 a 1997, del Grupo Independiente de Críticos, Curadores y Antropólogos llamado Teratoma AC de 2001 a 2009 y curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones de la Tate Gallery en Reino Unido de 2002 a 2008. En 2007 fue corresponsable junto a Oliver de Brois, Pilar García de Germenos y Álvaro Vázquez Mantecón de La Era de la Discrepancia, una ambiciosa recapitulación crítica del arte mexicano entre 1968, año de los luctuosos sucesos de Tlatelolco, hasta 1997, cuando el arte contemporáneo mexicano ya dictaba una buena parte del discurso globalizado de dicha década. Ha curado, entre otros, Cuando la fe mueve montañas de Francis Alice y la intervención de Teresa Margollones. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? En 2009, para el Pabellón de México en la 53 Bienal de Venecia. En 2012 fue curador de la Bienal Manifiesta, que tuvo The Deep of the Mother, que tuvo lugar en Genk, Bélgica, con la colaboración de Dawn Hades y Catarina Gregos. En ese mismo año, la revista Art Review le incluyó en su lista Power 100 de las personalidades más influyentes en el arte contemporáneo. En 2017 fue designado curador en jefe de la 12ª Bienal de Shanghái. Tendríamos que hablar mucho tiempo sobre la trayectoria de Cuauhtémoc. Para el Instituto Cultural de León es un gran honor poder contar con su presencia. Y cedo la palabra a Cuauhtémoc. Bienvenido, muchas gracias. Los coleccionistas y amantes del arte que visitaron la 8ª edición del Material Art Fair en la Ciudad de México se enfrentaron a un modesto, pero sin embargo notable cambio en la lógica de representación del mercado. Tras los 2 años perdidos por la pandemia del COVID, la autodenominada principal Feria de Arte Independiente de México había decidido desafiar su formato experimentando con una edición nómada que se movía entre Guadalajara y la Ciudad de México. En su sección de proyectos, la feria incluyó stands de 2 galerías, no entiendo por qué está pasando esto, pero en fin, stands de 2 galerías con una agenda y gestión indígena. Por un lado, la Galería Muy de San Cristóbal, establecida en 2014, que ofrece una amplia selección de pinturas, objetos textiles y fotografías de artistas maya y zoque de la parte sur del estado de Chiapas. Del otro, Cherpiri, que representa artistas purépechas del estado de Michoacán. Una ramificación del colectivo Cherani. Estoy en problemas con el PDF, no está funcionando. ¿O está muy lento? Está lento. Estoy nada más tratando de que sea rápido. Perdón, Y después se queda así. En fin, voy a avanzar y si no hay imágenes todo el tiempo, ya me disculparán. Una ramificación del colectivo Cherani, que opera desde Cherán, un palo autónomo que ha logrado la envidiable condición de haber expulsado a los gobiernos locales, federales, partidos políticos, fuerzas armadas y organizaciones criminales de sus tierras. Esta era una escena comercial que usualmente estaba marcada por un aspiracionismo cosmopolita que admitía por primera vez una comercialización desde una serie de plataformas étnicamente diversas. Debo subrayar que los artistas representados por estos establecimientos no eran del todo extraños a los visitantes. De hecho, varios de ellos habían sido recientemente exhibidos en sedes de museos.
Las pinturas de Maroch Méndez, por ejemplo, se habían expuesto en la exposición Maternal, un panorama de perspectivas feministas, afectivas y críticas sobre el concepto de la maternidad que presentaba el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Asimismo, y era la imagen que vieron hace poco, había un performance del escultor de barro Soques, CAC, filmado por P.H. Joel, que comentaba la falta de ayuda del gobierno a su comunidad durante la catástrofe de las recientes inundaciones, que había tenido un lugar destacado en la exposición Arte de los Pueblos de México, Perturbaciones Indígenas, en el prestigioso recinto cultural del Museo del Palacio de las Bellas Artes. El colectivo Cherani había tenido también una exhibición basada en una comisión de pinturas monumentales en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, que traducía en los términos de un nuevo resurgimiento cultural purépecha y la resistencia de la comunidad ante el Estado-Nación. De hecho, algunos de sus integrantes también habían sido protagonistas de la muerte, estas fotos en particular, de la muestra inaugural del espacio expositivo indígena y de resistencia Xalpoli en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Francisco Guaruco produjo una notable instalación que consistía en 17 troncos de árboles tallados y pintados con los retratos de los miembros de la comunidad de Cherán que fueron secuestrados o asesinados por pandilleros paramilitares en la lucha de su comunidad. ¿Qué pasó? En una escena artística con una ambientación euroamericana, cuando no abiertamente racista, como la de México, la normalidad de esta inclusión indígena en el circuito comercial era un signo promisorio de un proceso que no deja de ser vacilante e indeciso. Entender el significado de la incorporación regular de arte contemporáneo de artistas de comunidades originarias es un evento importante que, sin embargo, requiere tomar cierta perspectiva histórica para mejor apreciar sus consecuencias. Y ese es el propósito de esta ponencia. 2. De la inexistencia del arte indígena en México. A pesar del elaborado imaginario indigenista producido a lo largo del siglo XX por innumerables pinturas, fotografías, películas y narraciones, tanto de mexicanos como de extranjeros, la inclusión de los artistas de las comunidades originarias en los círculos artísticos locales es un evento en extremo raro y tardío. La Revolución Mexicana se atribuyó con frecuencia a haber producido una revolución cultural que había puesto en primer plano el reconocimiento de la llamada cultura indígena como raíz de un proyecto nacional moderno mestizo. Como es bien sabido, ese indigenismo fue en gran medida una representación fundada en la suplantación, que acompañaba la marginación y subordinación efectiva de los sujetos y comunidades de las etnias originarias en México, al tiempo que el Estado moderno y su cultura idealizaban al llamado indígena como representante inmanente de la mexicanidad. En una proporción aún más espectacular que el resto de los países latinoamericanos, se puede acreditar al Estado mexicano moderno haber emprendido bajo la carátula de sus políticas de un imaginario indigenista una veloz desindianización del país. Precisamente tomando en cuenta el criterio muy problemático que definió indígena a partir de la posesión de una lengua originaria, las cifras de esa erradicación son asombrosas. El Estado moderno logró hacer descender el número de hablantes de lenguas nativas de alrededor del 67% de la población a principios del siglo XIX a un número cercano al 10 o 15% en 2020. Ese proceso de aculturación u occidentalización aparece como uno de los principales, si no el principal, signo de la llamada modernidad mexicana, por encima o en simultaneidad del cambio de población del campo a la ciudad, la constitución de economías industriales o terciarias y la formación del capitalismo actual. En ese contexto, es interesante que el canon cultural mexicano no tenga artistas que aparezcan como representantes de identidades llamadas indígenas. Ciertamente, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, artistas individuales con supuesta ascendencia indígena, como Rufino Tamayo
y Francisco Toledo fueron incorporados al canon mexicanista, pero sobre todo en relación con su carácter excepcional y su supuesta universalidad, que cancelaba o trascendía sus orígenes étnicos específicos, al tiempo que contradictoriamente se afirmaba que ellos mantenían un acceso directo a las fuentes de la mitología o las imágenes precolombinas o amerindias, convenientemente transmutadas por su genio individual en formas legítimas de expresión moderna. Para entender incluso ese rescate modernista, necesitamos remitirnos a una operación anterior que estableció a priori una diferenciación entre géneros artísticos y que tiene tanta importancia entre nosotros como la división entre cultura alta y baja en el contexto occidental. Me refiero al modo en que a partir de los años 20 del siglo pasado, la cuestión de la producción indígena fue subsumida de modo subrepticio a la invención del concepto de, cita, artes populares en México. El punto de arranque de esta operación fue la exposición fundacional organizada por el pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Art, en 1922, titulada Las Artes Populares en México. Este es sin duda uno de los proyectos culturales más trascendentes de los primeros años postrevolucionarios, si no es que es la exposición más importante de la primera mitad del siglo. En Artes Populares, Atl, y nuevamente voy a estar aquí batallando, perdónenme, seguramente es algo que hice yo, pero bueno, ni modo. Atl estableció todo un catálogo de objetos canónicos y formuló por primera vez un gusto popular que vino a transformar la sensibilidad de las clases medias y altas del país, incluso en términos de alimentar, como testimonia Salvador Novo en las memorias La Estatua de Sal, el súbito, cito, nacionalismo decorativo, cierro la cita, de los estudios donde se reunían los homosexuales de la capital a inicios de los años 20, que adoptaron con entusiasmo jícaras y rebozos en sus ritos como anticipación de la orientación queer que ha tenido en general el gusto nacionalista. Más allá de los efectos que la muestra tuvo en la textura de la alta cultura, su resultado más trascendental fue definir de modo peculiar la categoría de arte popular mexicano, como parte de un proyecto de integración que compartieron y realizaron Estado e intelectuales al producir tras la lucha armada y el caos un concepto general de pueblo mexicano. La operación es muy sucinta. El doctor Atl afirma en el catálogo de la exposición que, cito, el término artes populares abarca todas las expresiones de habilidad e ingenio del pueblo de México, incluyendo tanto las de carácter artístico como las industriales. Cierro la cita. Subrayando que, cito, todas las artes populares mexicanas llevan la firma del vigor de las razas indígenas. Cierro la cita. Alabando sobre todo la destreza manual de los artesanos indios como carácter definitorio de los hacedores locales. Esa identificación de lo indio como la raíz escondida de lo popular y no como un género aparte de la cultura mexicana, explica que de pronto una serie de valores que hasta ese entonces habían sido clasificados como una especie de extranjería interna, se convirtieran en un objeto de identificación. A partir de ese momento, esas artes populares obligaron a una reclasificación cultural. Entre otras cosas, la exposición de 22 fue la ocasión y el motor de que las colecciones etnológicas del Museo Nacional se organizaran y se presentaran al público por primera vez como una fuente de interés estético, y no nada más como objetos de datos de investigaciones antropológicos. Sobre todo, la exhibición creó de la nada un sentido común, la idea de que, como en un juego de muñecas rusas, toda expresión mexicana tenía escondida en su centro espiritual lo indígena como raíz invisible, como una cualidad que iba más allá de las apariencias. La visión de ese espíritu indígena como cualidad esencialista, infundida en la cultura moderna, fue la que impidió en el largo plazo el surgimiento del
concepto de una producción indígena artística específica. El concepto de artes populares mexicanas englobó y absorbió los cuerpos e imágenes de las tradiciones aborígenes, al tiempo que incluía también los productos industriales de los campesinos aculturados o mestizos y de las comunidades rurales blancas, todo en un mismo melting pot estético nacional. Tenemos aquí un ejemplo clarísimo de la agencia de los intelectuales y artistas mexicanos que en producir los estereotipos y categorías que el nuevo Estado definió y modeló para hacer crecer el llamado pueblo. Es un proceso que todavía tenemos que entender cada vez que se formula esta palabra. Esta palabra es el modo de invocación de la unidad de operación política que moviliza anímica, estética y socialmente la producción de una fuerza social. Y en este caso, en el caso mexicano, el modo en que se produce de modo culturalista es decisivo para entender las operaciones en que vivimos cotidianamente. Pero bueno, enfatizo, y en esto sigo a Roger Bartra, y particularmente en La jaula de la melancolía, del año 87, el valor que aquí los intelectuales tienen en ser los servidores, digamos, argumentales de la construcción del Estado por parte de, para efectos de la generación de la nación. Cito a Bartra: la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX ha creado un formidable mito. Los mexicanos llevan dentro como un homúnculo al indio, al bárbaro, al salvaje y al niño. Pero es un homúnculo roto. Cierro la cita. Ocasionalmente, algunos etnólogos y escritores como el pintor Miguel Covarrubias trataron de generar una diferenciación queriendo hablar de, entre comillas, arte indígena tribal para los artefactos que las comunidades indígenas producen solo para su propio uso y consumo y que supuestamente nunca están a la venta. Sin embargo, la noción de que las muestras etnográficas de la planta alta de la Nacional de Antropología en México de la estetización de las reliquias arqueológicas. O sea, nunca se plantearon esas salas. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el mexicanísimo nuevo proyecto se ponga en pie. Pero hay este asunto en donde los objetos de la planta alta no se muestran como objetos de arte legítimos, sino como contexto de una representación etnográfica. Parecía que la disociación entre el concepto de arte de las sociedades aborígenes actuales se colocaba en contraposición de la claridad con que se habla de arte precolombino. Y esto también muestra cómo la categoría de arte popular degrada y absorbe la producción cultural aborigen y contemporánea como parte de un vago, barato y en la mayor medida moribundo campo general de trabajo creativo manual. Si la categoría arte indígena, y aquí ven cómo sigue detectable en el paso de los decenios, aparece denegada, si la categoría arte indígena aparece denegada, es porque plantearía la posibilidad de generar una disgregación y una exterioridad a la cultura nacional. Por consiguiente, se produce la paradoja de que no obstante la energía que el Estado y sus pensadores gastan en producir la noción de lo indígena, en el campo artístico lo indio solo parece imbuido, nunca con ninguna sustancialidad. 3. Una exterioridad interiorizada. No es mi intención en absoluto proponer el uso de la noción de arte indígena. Me interesa mostrar la forma en que la subordinación de al arte popular ejemplifica el modo en que el llamado indigenismo mexicano tiene como propósito final la erradicación efectiva de los llamados indígenas en un proyecto de homogeneización, donde incluso las artes conduzcan a la unidad del Estado-Nación. Desde 1920, México ha movilizado todo tipo de medios, educativos, militares, culturales y sociales, todos trabajan en consumo,
para producir y designar una unificada y singular población como materia prima del poder. El Estado-nación moderno heredó un rasgo fundamental de las políticas coloniales españolas: el sometimiento de las poblaciones amerindias como súbditas al rey, que luego se plantea como integrado al Estado-nación y su estructura étnica dominante criollo-mestiza. Eso se expresa incluso lingüísticamente, precisamente en la unidad de esos otros de la nación hegemónica, bajo el término común inventado, el de indígena. A pesar del significado etimológico del término como originario, indígena en América Latina se reconoce como una categoría política y administrativa colonialista empleada por las estructuras del Estado moderno y la antropología para convencernos de que las etnias sometidas tienen un rasgo cultural o social común. Eso es precisamente lo que en sus textos, bueno, aquí tienen la bonita unidad, me salté, del arte popular mexicano en los mapas de Covarrubias. Haciendo el apunte, la categoría bonito a veces describe aquello que es más eficaz por invisible. Aquí tiene el Museo de Arte Popular Mexicano en la Alameda, que es una versión de estetización presente, y aquí no voy a tener ninguna imagen para mostrarles lo que sé. En fin, parece que el PDF no admitió las imágenes de un cierto tipo, me disculpo, no puedo correr el PowerPoint. Esto es lo que en sus textos ha venido denunciando la lingüista y pensadora mije Yasnaya Elena Aguilar. Al hablar de la experiencia de sorpresa que representó para ella descubrir que la clasificábamos en una unidad hipotética por encima de su propia nación. Cito aquí a Yasnaya Elena. Indígena se convierte en una posición histórica dentro del sistema colonialista y no una característica esencial. Hace 700 años mi gente era mije, como lo es hoy, pero no se han convertido en indígenas. Ese dato plantea una posibilidad, la posibilidad de un futuro en el que podamos seguir existiendo como gente mije, como gente maya, como gente tzotzil, sin ser considerada gente indígena, porque el sistema de opresión que apunta la categoría indígena ya no funciona. Cierro la cita. De hecho, Yasnaya Elena y su colectivo intentaron durante un tiempo señalar su renuncia al término indígena con un hashtag soy mije no indígena, para después darse cuenta de la imposibilidad de escapar al sistema de opresión por meros medios lingüísticos. En la práctica llegaron a advertir que el trato del mije con el Estado-nación era imposible, que necesitaban hacer uso de la categoría indígena, aún sabiendo que la cultura indígena no existe, como tampoco la cosmovisión indígena, ni tampoco la música indígena, y por supuesto menos aún el arte indígena. Para los artistas e intelectuales mijes, mayas, nahuas, etc., indígena no aparece como un contexto sustancial. Esto es importante señalarlo, sobre todo en contraste con la persuasión que algunos teóricos y activistas de otras latitudes, y aquí cito a David Garneau, depositan en utilizar la noción indígena para proponer una unidad de acción de los colonizados alrededor del mundo. Indígena o indígena, como les he explicado, en el mundo de las colonias hispanoamericanas es un término que busca eliminar la identidad étnica, lingüística y nacional de los diversos grupos sometidos al dominio nacional. Por tanto, es imposible rescatar la categoría. Ahí se muestra una de estas fracturas que es frecuente que ocurran entre distintos... ¡Ay, gracias! ¿Cómo lo logró? No, pues en otro programa, ¿verdad? Vamos a ver si ahora... Acá se ve solamente esta imagen. Fantástico, mil gracias, de veras. Estaba mostrándoles estos bonitos diagramas que robé de una conferencia de Yasnaya, que precisamente hablan de esta transición. Aquí tienen una estructura de división de castas o de razas
en el periodo colonial, y aquí tienen la construcción de absorción. Yo las veo como bacterias y mitocondrias que va llevando a cabo el proceso de identificación del Estado-Nación. Aquí está el hashtag de Yasnaya, ¿no? Entonces, para quienes percibimos el uso problemático de esas generalizaciones, es difícil no advertir que la nueva idealización, que el ecologismo o el llamado a adoptar una epistemología indígena pudiera alojar, pues nuevamente produce una universalización que solamente es planteable desde la posición del sujeto de la colonización, en el modo en que los mestizos y blancos representan a los otros, despojándolos de su especificidad y agencia política específica. Voy a dejar eso tirado en la mesa sin desarrollarlo, a sabiendas de que si continúo esa línea puedo recibir una serie de pedradas. Paso al siguiente punto. La resistencia a la suposición de unidad cultural o espiritual de las etnias amenazadas por el imperio del Estado-Nación explica que en las últimas décadas activistas académicos, artistas y curadores, inspirados en gran medida por los neozapatistas, hayan optado por usar el concepto de pueblos originarios o comunidades originarias para referirse a las naciones sin Estado de las Américas. Esta última categorización tiene, claro, inconvenientes. Niega la compleja historia de migración y desplazamiento dentro del continente o antes de la llegada de los europeos, y podría estar sugiriendo una aproximación contra el término aborigen que se usaba, por ejemplo, en las colonias británicas. Todos esos defectos son menos graves que el uso del término estatal. Es el hecho de que el término pueblo originario, comunidad indígena, comunidad originaria, escapa a la historia conceptual del imperio español o del Estado moderno latinoamericano, lo que lo hace, lo que lo consolida, pero solo dialécticamente, no sustancialmente. En todo caso, me gustaría apuntar que un término como primeras naciones, que es usual en lugares como Canadá, difícilmente podría tomar curso en América Latina, aunque sería divertido, porque lo que traza es la historia del modo en que la colonización de ingleses y franceses dependió de aproximarse y absorber naciones en las Américas, recurriendo a tratados que emanaban de leyes internacionales, sin importar luego que esos imperios violaran esos tratados, porque ellos no contaban con la carta de propiedad que dio la bula alejandrina. Estamos en la paradoja, por tanto, de que el concepto de indio indígena sigue planteando en América Latina la imposición de generar frente a estas comunidades y sus miembros y practicantes culturales el tener que establecerse como sujetos de un Estado, sin que se aclare los términos en que esa sujeción puede renegociarse. Todos sabemos en este país lo que la noción de universalidad de la ley implicó para abortar la posibilidad de los tratados de San Andrés. Es en esa dirección que los indígenas aparecen siempre como modelos ideales dentro de un proyecto de extinción que los reclama como suyos en la fabricación de la idea de pueblo mexicano. 3. Inclusión y reclasificación. Esta imagen, perdónenme, la he usado como 20 veces en la vida, pero me sigue resultando absolutamente importante. No puedo explicar el efecto de desclasificación cultural que la foto de Omar Meneses de la toma de Liquidamba en Chiapas me representa.
desclasificación para todo lo que está ahí, para la idea de Warhols en una hacienda, de estos indígenas revolucionarios con esta posición tan respetuosa y pasiva. O sea, es algo, me sigue pareciendo una imagen que produce la imposibilidad de entender las cosas dentro de cualquiera de los sistemas que ustedes quieran echar a andar de estereotipo social. 4. Inclusión y reclasificación. Incluso después que el movimiento zapatista transformó el potencial público de los pueblos originarios, otorgando sus formas autónomas de asociación un valor utópico para quienes se orienten en la lucha contra el capitalismo global y el antropoceno, los cambios de las estructuras de representación étnico-artísticas en México solo tuvieron un cambio paulatino, vacilante, pálido, pero aún así un cambio. Ciertamente, las comunidades y eventos zapatistas produjeron un desborde de imaginario visual, una multitud de murales que marcan los territorios de las autonomías, que inspiraron la ética de los nuevos movimientos sociales y la cultura visual militante del siglo XXI. Pero en el campo profesional, y aquí yo sigo adherido a la noción de que ese es un campo, en una primera instancia, los cambios fueron muy pequeños. Cuando por coincidencia algunos practicantes de arte que vienen de comunidades originarias empezaron a ser clasificados en los circuitos emergentes de arte contemporáneo en México, pero en buena medida en relación a las afinidades de sus prácticas con lo que llamábamos neoconceptual. En 1993, y es necesario subrayarlo, un año antes del levantamiento zapatista, una joven tzotzil de 17 años, originaria de San Juan Chamula, Marushan Chis Gómez, tomó parte en un taller fotográfico organizado por Loc Tamayash, un colectivo de fotógrafos mayas en Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal. Santis desarrolló en él una versión chamula de fototexto, explorando los conceptos, creencias y prohibiciones de su propia tradición, partiendo del conocimiento recopilado en gran parte de entrevistas con mujeres mayores de su familia y otras comunidades. El objetivo de Santis era rescatar y preservar su cultura e idioma, pero las imágenes empezaron pronto a circular entre instituciones de México y el extranjero y se incorporaron a galerías comerciales de arte contemporáneo, alimentando la satisfacción de encarnar el final de los problemas de la fotografía etnográfica para establecer lo que le escuché un día decir a Rubén Ortiz: finalmente no hay fotografía indigenista porque los indígenas tienen ya una cámara. Paralelamente, Fernando Palma Rodríguez, nacido en 1957, un ingeniero que venía del pueblo náhua de Atocpan, en Milpalta, al sur de la Ciudad de México, se había mudado a la Gran Bretaña para estudiar y allí desarrolló una práctica original de creación mecatrónica con artefactos y acciones que le permitían efectuar materialmente narrativas basadas en mitos náhuatl. A pesar de que su actividad era un tanto marginal en el Reino Unido, poco a poco Palma se convirtió en un referente de la práctica artística contemporánea de México, sobre todo a partir de su retrospectiva, esa de la anterior, perdón, en el Museo del Chopo, en 2013. La práctica de Palma está articulada por medio de una organización local llamada Calpuli Tecalco, fundada por su madre, Carmen Rodríguez, en 1998, a través de la cual Fernando y su hermana Angélica trabajan para la concientización de la región náhua de Milpalta en torno a la destrucción del medio ambiente y la identidad lingüística y cultural, a medida que esos pueblos son absorbidos por la megalópolis. Sin duda, la prominencia
de Marucho Antís Gómez y Fernando Palma abrió la puerta para que otros artistas asumieran su identidad diversificada, incluyendo artistas como Abraham Cruz Villegas, Noé Martínez o Yutzil Cruz, que van adquiriendo ya en mayor o menor medida visibilidad en el circuito de arte contemporáneo, acompañados de la afirmación de esta identidad del pueblo originario. Debo declarar que, por supuesto, cualquier cuestionamiento de esa asunción identitaria es tan problemática como el cuestionamiento que pudiéramos hacer acerca de las asunciones de género. Pero, naturalmente, el acto importante es la declaratoria como una adscripción en la práctica de esa pertenencia en este cambio de circulación. Porque, de entrada, esa asunción representa un desafío de los estereotipos de lo que en la cultura dominante aparece como lo indígena. De hecho, no podría ser la afirmación de que la incorporación al circuito de arte contemporáneo partía de esta doble operación, el que el trabajo se planteara como excepcional y como desmarcado de las expectativas de práctica de lo indígena. Por ejemplo, en algo que debo confesar pues es sintomático, las razones que llevaron a la exhibición individual del grupo de los Tlacolulocos en el MUAC, curada por Amanda de la Garza y Cecilia Delgado, titulada El Sur Nunca Muere, fue que precisamente los murales e intervenciones callejeras de ese colectivo se caracterizaban por hibridar los estereotipos de la identidad zapoteca con formas de intervención y subcultura de inspiración chicana. O sea, es precisamente el modo en cómo el arte de los Tlacolulocos desafiaba la expectativa sobre un arte de índole zapoteca y la noción de tradición, lo que hacía factible el incorporar una exhibición individual en un museo de arte contemporáneo. La repentina visibilidad de los Tlacolulocos, a partir de ese momento, les abrió el camino para conseguir una comisión de un mural en la Biblioteca Pública de Los Ángeles en el programa de PST, de Pacific Standard Time, en 2017, el cual luego los llevó a ser incorporados en la colección del MoLA en Long Beach. Con todo, el ritmo de los proyectos institucionales con un contenido pluriétnico ha ido ganando una velocidad extraordinaria en la última década. Quiero volver a enfatizarles lo tardío de la incorporación. Estamos hablando de una situación en donde, con toda necesidad y siendo parte de este sistema, lo pongo por delante, estamos viendo un cambio de la lógica de la composición étnica de los sujetos de arte contemporáneo ocurriendo entrado el siglo XXI. En 2012, bueno, aquí tienen una imagen del mural de los Tlacolulocos. En 2012 hubo en el Departamento de Cultura Popular del Consejo de la Cultura y las Artes una iniciativa para una primera Bienal Continental de Arte Indígena en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán. Esta era una bienal hecha a partir de una convocatoria abierta por inscripción que tristemente fue muy poco duradera y casi invisible. Quiero que tengan ese horizonte. O sea, hay una iniciativa que ocurre en un museo de culturas populares que trae artistas indígenas contemporáneos y que no tiene un efecto de ningún monto. Y de pronto saltamos en 2019 a una muestra que representa, en mi opinión, un cambio de giro sustancial. El primer panorama
de artistas de identidades originarias y una antológica que iba más allá de la incorporación de un artista u otro, y ese lo ofreció la muestra de la curadora Itzel Vargas Plata en el Museo Universitario del Chopo, que tuvo un título extraordinariamente poético, Los huecos del agua. Vargas eludió estratégicamente el uso del término indígena o indio en el título y propuesta de la exhibición, pues de hecho Los huecos del agua presentaba arte actual de 30 practicantes pertenecientes a comunidades originarias mexicanas con un criterio muy explícito. Solo exhibía artistas que de un modo u otro ya eran parte de los circuitos contemporáneos, ya habían saltado, digamos, la barra, y por tanto estaban incluidos. Al mismo tiempo, y ese es el elemento que adicionaba la premisa curatorial, las obras habían sido seleccionadas en la medida en que examinaban la condición de una práctica marcada por una especificidad étnica. Así, y por eso Andy Medina está en el piso de arriba, en lugar, y aquí cito a Itzel Vargas, de compilar, cito, las manifestaciones artísticas creadas por y para ser experimentadas por las mismas comunidades nativas, cierro la cita, quiero que oigan el eco de la definición de arte tribal de Covarrubias. Itzel Vargas restringía su curaduría a las obras que habían, cito, sido intencionalmente creadas para circular el interior del sistema artístico, que se permeaban en una serie de posturas, revisiones y reformulaciones relacionadas al pasado y presente ancestral, resultado de 500 años de negación y dominación. Cierro la cita. Esta era, por tanto, una evaluación del proceso de integración de un campo multicultural ya existente, que buscaba con su inventario generar un momento de autoconciencia. Inspirada en el pensamiento archipielagógico de Edward Glissant, Vargas establecía que los artistas seleccionados representaban una heterogeneidad de contextos y perspectivas que retaban a la imposición de la perspectiva y pensamiento occidental. En esa diversidad había un factor común, y era la naturaleza crítica y no esencialista de las obras, el hacer referencia a la continuidad de los procesos coloniales en el presente. Así, la muestra incluía trabajos de artistas experimentados como Palma y Sanchís, de estrellas recientes como Ana Hernández, Noé Martínez, Andy Medina, Octavio Aguilar, Tláculo Locos, Maruch Méndez, e incluso un proyecto colectivo, la Zapantera Negra, de una colaboración entre Panteras Negras y Zapatistas, que de manera automática se integró en la exhibición Girográfico en el Museo Reina Sofía de Madrid, y la verán en unas semanas puesta en el MUAC. Un segundo elemento de la muestra era combatir la idea de que la pertenencia a una genealogía originaria implicaba primitivismo. Y aquí me parece útil ceder la palabra al antropólogo John Bornstein, que es uno de los fundadores de la Galería Muy, en el catálogo de la exposición Los Huecos del Agua, diciendo que al documentar, cito, el uso de nuevos medios por los creadores de ascendencia india, cierro la cita, Los Huecos del Agua rompe decisivamente con la ideología que, cito, continúa oprimiendo y borrando a los artistas indígenas y perpetúa la idea de que la gente nativa crea solo artesanía, en el incompleto o no finalizado esfuerzo de resolver el problema detrás del arte popular. Cierro la cita. En todo caso, la exhibición me hizo pensar en lo que una década atrás Jim Fisher definió como cosmopolitismo indígena. Para ella, el trabajo de los artistas contemporáneos no occidentales no podía ser definido con nociones tales como la hibridación, sino por sugerir una negociación
entre los lenguajes artísticos internacionales con los sistemas simbólicos locales, que es, cito a Fisher, no antagonista para el Estado-Nación, sino a la represión estatal en su búsqueda de una modernización destructiva. Cierro la cita. El elemento compartido que hizo que Los Huecos del Lago fuera tan convincente y efectiva para las audiencias fue la manera en que los trabajos hechos por los artistas buscaban una ligazón entre el Estado-Nación y su constitución y la violencia modernizadora. En ese sentido, sigue siendo una muestra que daba un primer paso más allá de esa representación, en la tarea de desnacionalizar felizmente un campo entero de la cultura, no para proponer una identidad utópica, sino un posible frente crítico común. Por cierto, la exposición, después de todas las alteraciones del COVID, va a ser reinaugurada en el Museo Amparo de Puebla, de manera que todo esto, que espero que se entienda como un elogio, les haga a ustedes ir a verla en algún momento. Paso al número 4 de mi ponencia, que se llama Vuelta a la pirámide. En esa defensa del cosmopolitismo indígena, Jim Fisher lo postulaba como una alternativa al círculo vicioso que ella profetizaba definiría las ideologías del siglo XXI. La batalla entre las utopías neoliberales aspiracionales de los modernizadores y el retorno populista de los mitos de la soberanía de las identidades esencialistas. Trágicamente, la profecía de Fisher se está cumpliendo cabalmente. Después de décadas de brutal modernización neoliberal, una supuesta administración izquierdista liderada por Andrés Manuel López Obrador fue electa en México. Como muchos otros aspectos de su gobierno, López Obrador ha sido una decepción para quienes pensábamos idiotamente que uno de los rasgos de los nuevos movimientos sociales sería apostar a constituir agencias políticas que reemplazaran la homogeneidad modernizadora del Estado-Nación con un nuevo contrato social pluricultural, sexodiverso, autocrítico y pluriétnico, que hace demasiada marihuana, alcohol y lecturas inapropiadas. En los años que lleva de gobierno, López Obrador ha liderado una administración comprometida con una política de recortes presupuestales que hubiera despertado la envidia de Margaret Thatcher, con un ataque sistemático a las aspiraciones de feministas, ecologistas y activistas que el presidente califica rutinariamente como aliados de los conservadores, y por una revigoración de las ideologías patriarcales que ven a la familia tradicional y a la religión como el cemento moral de una sociedad moral. En todo eso, naturalmente, este ha sido un gobierno que ha asumido una posición de enemistad retórica y presupuestal contra artistas, intelectuales y prensa, en el afán de constituirse en el emisario único y la voz del llamado pueblo bueno. Cierro la cita. Una de las marcas del nuevo régimen ha sido revivir sin filtro ni vergüenza el indigenismo oficial mexicano, que ve a las comunidades originarias como objetos de idealización discursiva en lugar de actores políticos con los cuales tratar. De hecho, López Obrador afirma que la política cultural del gobierno puede ser resumida en la forma en que su administración provee a los pobres y por tanto al pueblo indígena, en tanto constantemente se refiere a los pueblos originarios como, cito, la verdad más profunda de México. Ese concepto de esencialismo cultural es afirmado por el transvestismo del poder. Como sus predecesores priistas, el gobernante acepta disfrazarse de indígena en sus giras por zonas de grupos afines, no obstante que en la práctica sus megaproyectos, como el Tren Maya o la refinería de Tres Bocas, ocurren sin atender siquiera las protestas de las comunidades originarias y ecologistas disidentes.
Estamos nuevamente ante la idea de que indígena significa esencia de lo nacional. Permítanme citar una declaración que AMLO realizó precisamente en el momento que desmantelaba los presupuestos de todo tipo de programas culturales y artísticos en la epidemia del COVID en marzo, en el año de 2020, para que puedan ustedes sustanciar esta afirmación. Voy a citar al presidente, representante del pueblo mexicano. La cultura nunca ha sido tan apoyada como el día de hoy, al menos en mi comprensión de lo que es cultura. Porque cultura es todo lo que tiene que ver con el pueblo. Y nunca antes los pueblos originarios, los miembros de nuestra cultura, han sido cuidados en la forma en que son hoy. El principal objetivo de todos los programas sociales son las personas indígenas, quienes son la verdad más profunda de México, lo más importante culturalmente hablando. Cierro la cita. El renacimiento del indigenismo no solamente es una regresión al esencialismo identitario del Estado, que afirma la existencia de una, cito, nación única e indivisible. Así lo dice la Constitución, por cierto. Es que si la quieren leer van a encontrar esta frase ominosa, que en otro lugar llamaría uno franquista en el texto, una nación única e indivisible, que fetichiza a los pueblos originarios como símbolos nacionales, sino que naturalmente también es una política que tiene consecuencias artísticas. Uno de los mayores fiascos del régimen estuvo cifrado en el intento de producir un monumento a la mujer indígena en el emblemático Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en la glorieta en que simbólicamente hasta el año 2019 habitaba la estatua de Cristóbal Colón de Charles Cordier de 1873. Este ha sido un proceso que quería intercambiar un monumento caduco colonial disfrazado de alegoría científica por un monumento neocolonial indigenista, disfrazado de gesto ecologista feminista. Como es bien sabido, en septiembre de 2021, la jefa de gobierno de la ciudad pretendió comisionar por designación directa al artista Pedro Reyes para erigir una escultura de piedra de 6 metros de alto, con la figura de una supuesta Tlali, que sería un, cito, monumento a la mujer indígena y a la tierra, cierro la cita. Estas dos cosas me parece que han estado conectadas tanto tiempo que se hace natural verlas como una unidad ontológica, la mujer indígena y la tierra. De veras no saben a mí lo fúrico que me resulta pensar en que estas cosas se pueden decir con tanta facilidad, ¿no? Basado en la afirmación muy característica de la ideologización de la época, de que los pueblos originarios pueden enseñarnos a cuidar el planeta. Este es el cuerpo doctrinario de la escultura de Pedro Reyes. Reyes pretendía que su pieza hiciera alusión, con su monumentalidad, a la tradición de la escultura nacionalista, pero también a la supuesta tradición milenaria mexicana de tallar a mano la piedra. Esto lo veía él como un rasgo mexicano originario. Y afirmaba, cosa jamás documentada, de que la obra respondía a la demanda de 5,000 mujeres indígenas, encabezadas por las diputadas del partido oficial, que a su vez lideraba la senadora Jesús Rodríguez, una artista teatral afiliada al gobierno. Ese intento de tener una estatua artísticamente retrógrada, que ofrecía la representación de un estereotipo abstracto de género y raza, hecha por un artista varón blanco de clase media, que había contribuido a la campaña de la presidencia de López Obrador, provocó tal alboroto público que el gobierno local se vio obligado a cancelar el proyecto, especialmente cuando los asesores de la jefa de gobierno concluyeron que se habían violado las normas de uso específico del espacio público de la ciudad. Que tal expresión de nacionalismo neolítico pudiera ser contemplada por una administración del siglo XXI, habla a las claras de la orientación iconográfica del nacionalismo, que ahora busca perpetuarse al querer erigir en ese mismo lugar
la copia de una estatua precolombina representaba nuevamente a la mujer indígena, en sustitución del antimonumento políticamente efectivo erigido por grupos de activistas feministas descontentos por la ineficacia del gobierno ante la epidemia de violencia, feminicidios y desapariciones. Tenemos aquí la función clave del arte oficial: producir fetiches de poder que representan la hipocresía de un compromiso a fin de impedir la negociación con los agentes sociales activos y vivos. No debe extrañarnos que en un homenaje al acto fallido freudiano, tal falsificación arqueológica haya sido comisionada a un grupo de artesanos que tienen un rasgo en común: todos ellos son hombres. Yo debo decirles que el talento político de mi nación es algo que nunca me deja de dejar perplejo. ¿Cómo logramos que este país continúe con esa creatividad? En fin. Ante la reactivación del indigenismo oficial, los profesionales de los museos están forzados a afrontar la demanda de hacer exhibiciones basadas en conceptos de grandilocuencia nacionalista con títulos demagógicos como la grandeza de México. Instituciones, curadores y artistas. Por cierto, hay un eco como trompeano en este título que tampoco el inconsciente de la nación logró captar. De Make Mexico Great Again. Instituciones, curadores y artistas se enfrentan a la necesidad de sortear las exigencias burocrático-ideológicas del régimen, al tiempo que buscan responder a las demandas críticas de repensar el campo de participación cultural de los artistas de los llamados pueblos originarios. Todo esto sin contar con un modelo que sea satisfactorio política o estéticamente. Es una batalla entre la inclusión de un número creciente de participantes de los circuitos artísticos contemporáneos y los fantasmas de su función iconográfica para la nación. Estas son imágenes de la bonita exposición de la grandeza de México para que contemplen la lógica de absorción histórica del Estado-Nación. Es muy bello como la disposición de las vitrinas va generando esta unidad transgeneracional, transhistórica, transétnica. No puedo más que alabar la realización. Es grande, indudablemente. De modo que sería ilusorio demandar que estos proyectos cierren una herida tan amplia de un Precisamente en este enero del año 2022, el Palacio de Bellas Artes presentó una muestra titulada Arte de los Pueblos Originarios de México, Distribuciones Indígenas, con 500 objetos procedentes de las colecciones de artes populares del país, entre los que se encontraban obras de 12 artistas contemporáneos. A pesar del título más bien indigenista, la exposición fue un interesante intento de hacer implosionar la categoría de artes populares mexicanas desde dentro, al presentar artefactos antiguos y nuevos producidos por practicantes indígenas como refractarios a las categorías preexistentes de nuestra taxonomía estética. El curador de la muestra, Juan Coronel Rivera, director del propuesto Museo Indígena, yo creo que va a ser también pospuesto, pero no le he hecho la sala a Juan, y la curadora de arte contemporáneo Lucía San Román, tomaron como referencia el centenario de la muestra de artes populares de ATU para desafiar la forma en que el público local clasifica el patrimonio de los artistas nativos.
Por un lado, la muestra exploró los distintos momentos e iniciativas públicas que marcaron la administración de esos sujetos a lo largo del siglo XX, en creación con, cito, la creciente identificación y circulación de productores autodenominados indígenas en el campo del arte contemporáneo, esperando celebrar el arte de los pueblos y las naciones en desafío de esas visiones hegemónicas. Su método era un experimento de reclasificación cultural. Los curadores trataron de convencer a los públicos que esta selección de objetos extraordinarios debía ser apreciada como bellas artes, reemplazando las antiguas categorías coloniales que les han marginado. Por otro lado, los organizadores incluyeron las aportaciones de 19 artistas contemporáneos con identificación autóctona y 15 maestros vivos de las artes tradicionales para proponer su trabajo como objeto de deleite autónomo o puramente estético. El aspecto clave de estas presentaciones fue integrar estas obras en términos de, cito, expresiones individuales de las subjetividades de sus creadores. Cierro la cita, más que como representantes de cualquier colectividad. Como pueden apreciar, la muestra está basada en argumentar que los participantes sean equivalentes a los artistas occidentales. El resultado de esa intención es, por supuesto, difícil de evaluar. Tanto en términos de su factibilidad como de su relevancia. Canonizar ejemplos anteriores de lo indígena, como arte propiamente dicho, requeriría una serie de cambios estructurales en cuanto al comportamiento de las instituciones, los mercados y el mundo académico, algo que una exposición por sí sola no puede provocar. No obstante, la mera proyección de la ruptura intelectual e institucional que supondrían estas recategorizaciones sugería la urgencia de un cambio radical de discursos y prácticas. Teniendo en cuenta las imposiciones ideológicas indigenistas de la actual administración, es difícil negar que el proyecto tiene una lista casi invisible, pero efectiva, de radicalidad. Sería difícil argumentar que los casos que estamos realizando plantean un cambio de paradigma en la distribución de la cultura en México, pero sí denotan un momento de renegociación. No tenemos una fórmula para llevar a cabo un cambio. Lo único que podemos tener son intentos de hacer que la producción cultural sobreviva a los intentos de hacerla operar en una agenda demagógica. A veces esto no ocurre de manera feliz. Por ejemplo, tenemos la convocatoria aquí les muestro algunas imágenes todavía del tema anterior, de las propuestas para el pasado Pabellón de México en la 59 Bienal de Venecia, que conllevaban, en un modelo claramente influido por la lógica ideológica del momento, proponer muestras colectivas de artistas de diversas generaciones y pertenencias étnicas, sin tomar en cuenta ni el rango presupuestal del proyecto, ni lo reducido del espacio que México tiene en el Arsenal en Venecia. El resultado, un proyecto titulado Hasta que los cantos broten, fue un pequeño desastre. Voy a subrayar la palabra pequeño, junto con el hecho de que fue un desastre. Los organizadores apilaron en el pequeño recinto localizado en el Nuevo Arsenal obras de 4 artistas diferentes que se relacionan con la crítica de la representación de lo indígena, sin percibir en qué medida la presentación de esa congregación anulaba las posibilidades críticas del conjunto y también impedía el avance de la reputación y los intereses de los artistas participantes. Y yo voy a defender que este segundo punto es un
propósito clave de cualquier inclusión en Venecia. Hacer una exhibición en Venecia que no esté con el objetivo de promover el avance de las carreras de los artistas es una pérdida de tiempo y dinero. Desgraciadamente, la superposición de obras de Fernando Palma, Mariana Castillo, Naomi Rincón Gallardo y Santiago Borja no solo los privó de la oportunidad de ver su obra adecuadamente representada en un evento tan significativo como la Bienal, logró un melange de elementos indoamericanos que sepultaba las agendas, metodologías e implicaciones concretas de sus obras en una acumulación indiferente. Un pastiche exótico que en lugar de destacar las condiciones críticas de las obras, las reducía al valor demostrativo de artesanía. Sería erróneo y demagógico afirmar que esté en desarrollo en México el proyecto de un Estado plurinacional, o que las instituciones culturales sabemos cómo contribuye a deconstruir las estructuras coloniales del Estado-Nación. Sin embargo, en esa tarea de encontrar algún potencial crítico y transformativo en nuestra confusión, muy poco contribuye a hacer acusaciones maximalistas o moralistas de colonialismo. Tampoco es factible crear una cultura sustantiva, variada, compleja y crítica a partir de proyecciones ideológicas derivadas del deterioro de la autoridad de la cultura occidental o la exotización epistemológica de los saberes muy diversos de las comunidades originarias, incluso a pesar de la urgencia que tenemos de aliviar de algún modo el apocalipsis que representa el antropoceno. Quizá mi escepticismo y, posmodernismo me hacen sentir que también la insistencia del eslogan de la decolonialidad no está del todo apercibido que ésta se presenta arropada de pretensiones emancipatorias demasiado cercanas a las ambiciones de las revoluciones modernas, en lugar de emprenderse como un proceso de diálogo, error y aprendizaje. A lo mejor nuestro rol en este momento de oscuridad y grisura es asumir que tenemos más dudas y preguntas que soluciones, convicciones o creencias, en especial sobre la forma en que debe adquirir un cambio que representaría un lugar de una eficaz desestabilización, la participación multiétnica en un campo cualquiera, incluso aquel del arte contemporáneo. A riesgo de equivocarme, pienso que nuestras posiciones no solo dependen de abrirnos al diálogo con participantes de otras condiciones y otras tradiciones, sino de orientarnos por las obras de arte que tratan de pensar esta situación, que a veces piensan de modo más inteligente que los propios agentes personales. Entre las diversas obras presentadas por Lucía San Román en Bellas Artes, me llamó mucho la atención la obra texto de Salvador Sharikata, que citaba una frase a su vez de Tata Juan Chávez, un activista y pensador purépecha fallecido en 2012. El textil, con aplicaciones de maíz y carbón, decía en forma de verso: no nacimos ayer, no nacimos justo hoy, nacimos antes. Cierro la cita. Por un lado, me sorprendió la posibilidad de pensar la frase como el rechazo de un engaño. No nacimos ayer es una frase que usamos al repeler que alguien nos quiera ver la cara. Adicionalmente, la frase formaba parte de una pedagogía basada en la recuperación de la memoria cultural, en pos del desarrollo de formas de pensamiento autónomo que reivindican la profundidad intergeneracional en contra de la ingenuidad vanguardista. Finalmente, la frase aparecía como un recordatorio de que las luchas y transformaciones culturales nacen siempre antes de tiempo, lo que de alguna manera también nos ha hecho nacer antes de existir físicamente, refutando la superficialidad de nuestra idea moderna de contemporaneidad. Porque de hecho, nadie sabe ya cuándo es ahora. Gracias.
Bueno, con una disculpa porque me extendí mucho, pero si hubiera alguna pregunta o alguna cosa que quieren discutir, me encantaría. Porque les digo, es la primera vez que lo presento en México y es distinto que presentarlo en un lugar donde no lo pueden no apedrear como boleadores. ¿Preguntas o alguna discusión? Sí es cierto que el siglo XX generó una categoría que hace imposible desde el Estado homologar a las culturas originarias. O sea, la presencia real, a pesar de sus buenas intenciones, de Montenegro y de esa colección fundacional de Bellas Artes, pues no era como excluyente, partía de un principio de exclusión y volverlos a incluir ha sido como un tema también radical. A mí me preocupa un tema que tocas al final. Esa neocolonización que es como una negación de la colonización anterior, nos va a traer realmente pues, un retroceso gigantesco en términos reales, porque los artistas estaban como emergiendo, haciéndose artistas contemporáneos, haciéndose indígenas, y de pronto vuelve el Estado a decir, no solo te echas la colonización del periodo imperial, la colonización de la modernidad mexicana, ¿no? Has echado la colonización del pueblo original. Ahí viene. Sí, yo diría que el problema es que es muy difícil activar una lógica de generalización que no sea nada más la constatación de que hubo colonización. Otros casos, voy a hablar aquí de arte latinoamericano, podrían sugerir que hay resultados útiles, al menos de orden conceptual y de transacción concreta en el campo de representación, en colecciones y también en la circulación económica, de favorecer unidades defectuosas en contra de la unidad del Estado-Nación. Es algo que he dicho en otros momentos. La dificultad de hacer aparecer la noción de América Latina de una manera que no sea problemática, en tanto es un Estado-Nación fallido, porque no tiene Ministerio de Educación ni Ejército, siempre resulta menos grave que acompañar artísticamente el fortalecimiento de la estructura militar educativa del Estado-Nación. Pero esto es una decisión que, como ven, plantea una posición que yo voy a llamar inmanentemente partidista. O sea, ese es el partido inmanente de los que nos suscribimos al campo de sostenernos en una relación distante frente al Estado-Nación en un periodo ya largo. Yo imagino que la aproximación de proyectos con artistas de comunidades originarias en este momento, a menos que ellas y ellos determinen su negativa, abre posibilidades tanto de acceso a recursos como de articulación que pueden no estar enteramente gobernadas por esta estructura de unificación. Para eso la estructura de unificación necesita castrarse un poco, o sea, necesita ser menos vigorosa y menos clara y menos segura, ¿sí? Yo encuentro que el proyecto de Itzel tuvo esos méritos, que señaló una serie de limitaciones, de restricciones. Pero entiendo que la Carib dice, y lo dije con precaución porque, como digo, en varias veces me sé en minoría y ya no
tengo la seguridad veinteañera para gozar mi minoría. Las condiciones que representa la neoexotización que promulga la ideología comunitaria, ecologista contemporánea, que formula un referente de pensamiento otro que va a sacarnos de la crisis, ¿sí? Hace muy complicado no provocar un efecto que entiendo por una experiencia larga, solamente ciertas espiritualidades muy fuertes pueden hacer productiva, que se llama desilusión. Una pregunta importante para cierta tradición de postilustrados es cómo logramos que la desilusión no provoque violencia, sino posibilidades. Eso quisiera resumir como de manera arbitraria lo que la experiencia de los llamados posmodernos significaba. ¿Cómo hacemos para que la desilusión no genere agitación? ¿Sí? Para decir decía Debord, decir las peores cosas del modo más elegante posible. Entonces, la pregunta de qué sigue, idealmente, debería contener el generar un suficiente complejo de posiciones y voces para que no sea una solución bella, organizada, impecable, como un gran monolito en medio de reforma. O sea, un problema con el que habría que batallar es precisamente la belleza de la solución, ¿sí? O sea, yo apostaría a una política cultural de desconcierto, de incomprensión admitida, de balbuceo institucional, porque cualquier solución redonda va a ser nada más la consagración estilística de la violencia, como otros momentos históricos parecen sugerir. Pero entonces la única alternativa que nos quedaría es empezar a abrir un debate más complejo, ¿sí? Y encontrar cómo generar los recursos para tener un debate complejo que no esté buscando resultados próximos. Todo eso, por supuesto, yo sé, entiendo, que resulta extremadamente difícil de vender. O sea, como aseguramos condiciones para que haya un proceso no predecible. Pero me parece que eso va a ser una tarea que en muchos frentes se va a tener que abrir. Y solo plantearla me resulta por lo menos cálido. Tengo yo la impresión de que algo de lo que la práctica de arte contemporáneo representó en mi región es algo así como el conjunto de confundidos de los 90 en todo el mundo que yo conocí. Era interesante por eso, porque no estaba muy claramente estructurada. Cierto que el éxito del arte contemporáneo a veces genera la desilusión de que eso ya se perdió. Y que, como para citar a un amigo, ¿te acuerdas cuando las exposiciones olían a Resistol 5000 y no Chanel número 5? Pero yo creo que es algo que podríamos empezar a pensar. O sea, la ventaja de cierta descompostura como un momento crítico, ¿no? Especialmente cuando nos enfrentamos a la calidad inmensa de la ideología. O sea, es admirable cómo lo bello, lo bonito, lo emocionante y lo significativo se reúnen para crear el signo pueblo y aplastan cualquier posibilidad cultural. Entonces yo sé que ustedes podrían tomar la decisión de seguir acompañando esa pócima, los veré, los antologaré, pero sí, el momento presente está
construido en esa dirección desde varias perspectivas. Quiero retirarle la culpa al gobierno federal de toda la producción ideológica del presente, porque también veo que la otra, la de la pócima etno-universalista, existe, ¿no? Lo cual no es muy complicado saber cómo se plantea. Y yo no soy un miembro de una comunidad originaria, yo soy el cuerpo que acarrea, además, una nominación indigenista nacionalista. Si quieren verme, mi nombrazote es el resultado de un artefacto cultural que ocurrió en 1935 a raíz del nacimiento del primer hijo de un presidente llamado Cárdenas. Se los puedo documentar históricamente. Perdón, sí. Había una pregunta atrás. No, malentendí que levantabas. ¿No? Entonces de este lado, perdón. Si estoy viendo las boleadoras que van a venir contra mí. Voy a tratar de explicarme de una manera que espero que veas como no agresiva, pero a ver si puedo plantearlo. Me cuesta trabajo. Me parece que difícil congeniar la expectativa de justicia, que casi por definición es infinita, con los ajustes políticos efectivos que pueden llevarse a cabo en el campo artístico y menos en el campo artístico contemporáneo. Lo que yo percibo es que hay un momento que nuevamente resulta importante atrapar para evitar que la autocrítica se convierta en desposesión y en exhibición de la culpa, es decir, en restauración del cristianismo. ¿Qué es lo que trato de decir? Entiendo perfectamente la argumentación del extractivismo, entiendo legítimamente que el poder que representó que alguien como Federici haya revitalizado el capítulo de acumulación originaria del capital para replantear la relación colonial como una relación continua, y que eso haya hecho vigoroso, urgente y entendible para una nueva generación la preocupación por el avance de las relaciones de división del trabajo entre el sur y el centro capitalista en relación, por ejemplo, a la reactivación del extractivismo de materias primas. Y entiendo como un propósito muy serio y muy interesante el que la crítica al trabajo, que podía formularse entre los anarquistas del siglo XIX, de pronto encuentre una noción hasta en la crítica de las ideologías del autoextractivismo. Todo esto lo entiendo, no soy
no soy ignorante de esa operación. Ahora bien, lo que sucede es que en el momento en que uno aplica estas críticas sistémicas, que son iluminadoras, y las convierte en un programa moral, en ese momento es muy difícil entender qué hacer. Porque mientras que esas críticas lo que están sugiriendo son campos efectivos de organización política que lleven a cabo reformas de algún tipo, cuando se convierten en términos morales, pasa lo del cristianismo, que la búsqueda de justicia se convierte en anulación del deseo. Lo estoy diciendo de manera muy general, ¿sí? Pero no es tan general el problema. El problema es, si yo someto cualquier práctica cultural a un proyecto tan ambicioso como erradicar el intercambio desigual entre seres humanos, no solamente en el presente, sino hacia el pasado, y cualquier asomo de violencia entre las especies, pues no puede haber ninguna práctica cultural. Lo que habría que hacer cabalmente es abolir el lenguaje, lo cual entiendo por qué hay una tentación para abolir el lenguaje que es extremadamente deliciosa, es un mito fundacional. Pero a veces siento que, y de veras lo estoy tratando de decir de una manera que no, espero que no se sienta agresiva, es compartir algo que entiendo que ya se está volviendo también una barrera generacional. Siento que formular las cosas en esos términos las vuelve imposibles. No estoy diciendo que no haya una percepción de que existe el extractivismo y que podemos tratar de pensar cómo las prácticas artísticas negocian con el problema. ¿Me explico? O sea, uno podría tomar la pregunta del extractivismo y someter el trabajo de Verónica Meloni a una crítica y a una discusión acerca de cómo se sitúa en esa tensión. Pero tendría que quemar esta sala entera para poder aplicar un argumento de escapar del extractivismo. ¿Cómo logramos? Esta es una pregunta mucho más antigua que el presente inmediato. ¿Cómo logramos que la crítica no se vuelva en nihilismo? Esa, digamos, es la pregunta que estoy tratando de formular. Por otro lado, lo que yo imagino es que, uno, las obras artísticas presentes están imbuidas de esta pregunta. Y yo tiendo a pensar que es muy interesante tratar de escuchar a las obras que asumen la pregunta. O sea, pertenezco todavía a quienes creemos, lo dije al final, yo sé que es un lugar común mío, que producir artefactos artísticos, esto también es un poema, por ejemplo, es interesante porque implica la apuesta de tratar de hacer algo mejor que la persona que los produjo. No sé si estoy logrando explicarme ese potencial. O sea, me parecería terriblemente trágico que no asumiéramos las obras de arte como intentos por formular preguntas y argumentos que no podemos formular sentados en un café o tomando una copa, uno con el otro, ¿no? Por eso yo lo que pensaría es que un segundo momento que aplicaría a tu pregunta es ¿cómo logramos que las obras de arte nos iluminen de alguna manera a ese respecto? Pero sí, o sea, la dificultad está en que atraer la agenda del cambio del mundo al cambio del mundo del arte, tal cual, en mi opinión, y aquí de veras acepto las boleadoras, es fallar en el intento del cambio del mundo para llevarle el rencor de nuestro fracaso a un campo muy delicado. Ahora, esta posición yo la he sostenido demasiado tiempo para que no empiece a sospechar de mí mismo. ¿Sí? O sea, es una posición que entiendo, es una defensa de la autonomía artística de alguna manera, pero sí me gustaría formularla porque me parece que en este punto es decisivo volverla a plantear. O sea, si me avientan a mí la tarea de solucionar el problema étnico de México,
pues sí me voy a afiliar a Morena mañana y decirles, no vamos a solucionar nada, lo tenemos solucionado, se joden. México será grande y se lo tragan. Pero creo que la pregunta de cómo vamos cambiando la estructura de articulación artística es algo que podríamos empezar a hacer y lo estamos haciendo. O sea, yo por eso respeto mucho el hecho de que los artistas que se definen como de comunidad originaria hoy están tratando de hacer eso de alguna manera, no por compasión a las limitaciones de nuestra capacidad, sino porque veo que es el único potencial de que podemos agarrarnos. Pero no sé si respondí tu pregunta, como espero haberlo hecho útilmente. Sí. Sí, no sé si fallé en transmitirles que me parece que la categoría indígena es una rata muerta que prefiero no tocar. O sea, lo que quiero decir es que es una categoría que es conveniente tratar de erradicar de nuestro lenguaje, como la categoría puto o negro. O sea, si hay una disciplina lingüística que es ventajosa en este caso, porque, como explicaba, el modo en que esta categoría ha sido usada te coloca siempre en la posición del Estado mexicano. Entonces, sin embargo, también tendría mucho resquemor de denunciar la violencia que existe dentro de nuestra operación cultural, porque esta es necesaria, nada más estamos tratando de interpretarla de manera útil. Va a haber violencia, o sea, una estructura política, no está hablando nada más de violencia corporal, va a haber violencia verbal, va a haber intervenciones de provocación, y hasta ahora el campo de arte contemporáneo ha sido un campo donde esos momentos de violencia en alguna medida pueden replantearse para llegar a algún lado, ¿sí? Para trasladarme a otra causa que es quizá un poquito menos complicada, imagínense lo que estoy diciendo, que es la del momento de revolución de género, porque por lo menos ahí sí hay, a diferencia del problema de la agencia de las naciones no estatales, hay avances efectivos legislativos y lingüísticos y prácticos muy visibles, ¿sí? También ahí tiene que haber momentos de violencia que hay que ver cómo son recuperables. Estoy tratando de hacer el punto de que a mí me parece muy positivo que los agentes del sistema de dominación previo, o sea, los hombres como yo, tengamos que caminar encima de vidrios. A mí me parece bien que los modos de poder que ejercimos de pronto se vean punibles. A mí me parece bien que en momentos de cambio cultural se ejerza el poder muy tradicional y muy antiguo de la infamia. Es más,
porque me parece que algo que caracterizó todas las operaciones de Me Too y de Yo También fue echar a andar un procedimiento de justicia que está calificado como inconstitucional, que se llama infamia. O sea, efectivamente, es un procedimiento que cualquier lector de historia antigua, creo que debe haber como 3 personas además de yo, sabe que existe en el mundo occidental desde Roma. O sea, y por eso es que apareció legislado en algún momento. Es muy difícil tener una perspectiva histórica del cambio cultural sin saber que, yo le decía a alguien, ¿cuál es tu rol ante esto? Pues el del buen girondino, el caminar entre las cestas de cabezas, tratando de hacer el cuello corto y pasar entre ellas. No veo manera de plantear una situación de cambio sin que haya alguna pérdida. La pregunta no está ahí. Yo me adhiero más bien en mi opinión, perdón. Es un dilema que le escuché un día en una cita que hacía Rosina Casali, una colega guatemalteca, muy inteligente, citando un poema que era ¿cómo convertimos el odio en energía? Este es un problema alquímico extremadamente interesante para mí, ¿sí? O sea, ¿cómo hacer esa operación? No puedo dar una fórmula, pero sí me parece que me sigue pareciendo un desafío interesante. Necesita haber odio en algún momento. Eso te lo puedo decir por cierta información histórica. No lo vamos a poder eliminar. No hay estructura de poder que abandone su lugar amablemente. Eso no hay muchos casos que la tengamos voluntariamente. El otro día estaba muy admirado de que aparentemente la fábrica de lácteos, hay una fábrica de lácteos en México que sí es de los trabajadores porque el dueño se la regaló. No tenemos muchos casos de esos en la historia del país. Yo lo que primero sugeriría en general es que no desconfiemos del momento de violencia per se. Es bueno atender a por qué está ocurriendo. Les voy a dar por supuesto que causa mucha impresión, porque es el momento en que el lenguaje se quebró de alguna manera, ¿no? Pero sí, yo sugeriría eso. Ahora, regresando al problema de lo decolonial, este es un tema que académicamente resulta muy interesante y me voy a plantearles este problema. Hay motivos por los cuales la crítica europea se decantó por la noción de postcolonial, porque fue el argumento que emergió académicamente de percibir que la descolonización africana y asiática no produjo los resultados deseables o esperados. O sea, la poscolonialidad es la crítica del momento de descolonización. Cuando los académicos latinoamericanos tomaron el argumento de la descolonialidad, es mi impresión, y aquí me atengo a los documentos, que no necesariamente han asumido de manera formal, Aníbal Quijano y sus seguidores, el fracaso del Estado-Nación como medio de descolonización. Los oigo precisamente adherirse a las agendas del Estado-Nación latinoamericano emprendiendo la descolonización. Esta es una crítica académica. No creo que todos los que utilizan el eslogan de la decolonialidad lo acarreen ese significado, pero a veces siento, pero soy un académico, un patético académico, que cierta observancia de las palabras nos permite ver esos corrimientos. Yo prefiero seguir hablando de argumentos postcoloniales porque alojan cierta convicción sobre la falla del Estado-Nación como una agencia emancipadora, que no se deriva de principios.
yo le tengo muy poca cariño a los principios, sino simplemente de cierta evaluación histórica. Pero hasta ahí llegaría contra los decoloniales, en una batalla muy libresca y patética. Tú, por favor. Para mí, que estoy iniciando en todo esto, es como difícil de entender, pero ya desde este campo de no perder o de preservar, mejor dicho, de tratar de erradicar, de que desechemos de lado esas comunidades, se me hace muy interesante y veo un patrón siempre muy especial, muy grave en este sentido, y es que al gobierno le importa un cacahuate, ¿no? Básicamente, o sea, no hay como un apoyo del gobierno, no hay como la importancia del gobierno, o sea, que no hay una importancia, no hay ese interés por preservar este tipo de cultura, ¿no? Y he practicado también con varias personas adentradas al arte y me comentan lo mismo, o sea, que la cultura no es apoyada por estos grupos políticos que luego cuando usan el arte es para politizar las cosas. Quería preguntarte en ese sentido, sé que no eres analista político, pero el arte y la política siempre van de la mano, como todo en la política, como la política de fútbol, la política está inmiscuida en todo prácticamente. Y si quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves eso? Yo lo planteé de una manera distinta. ¿Sí? Es que los estados-nación históricamente fueron constituidos por una determinada operación cultural originaria. O sea, es muy importante que entendamos la relación entre escritores, artistas y Estado-nación. No necesitamos más que acordarnos de las imágenes de los poetas disparando desde las afueras de Sarajevo para acordarnos de esto, ¿sí? Nosotros somos responsables de esta cosa. Al mismo tiempo, los efectos de disgregación aparecen también en el campo cultural. Entonces, entiendo por qué los aparatos políticos son neuróticos en relación de qué hacen con el campo cultural. Porque al mismo tiempo, como no hay nación que no se afirme como una unidad cultural, el presupuesto público se usa para reproducir ese campo. La primera solución que hubo después de la anomia de los años 10 a 21 en el país, o sea, en la catástrofe de la hegemonía porfirista, fue la fantasía de que creando una cultura unificada llegaríamos a la paz. Eso se llamó José Vasconcelos. Está documentadísimo, ¿sí? Entonces, no haría el argumento que tú me estás haciendo. O sea, no hay una relación donde la cultura es buena y los políticos son malos. Los políticos, tenemos un presidente que ha publicado 18 libros. No que los medios intelectuales formales les tengan mucho aprecio, pero es alguien que además opera culturalmente. O sea, lo que yo siento más bien es que hay una pregunta siempre presente, que es ¿cómo podríamos operar como ciudadanos para dirigir el presupuesto cultural para un campo que sea críticamente fértil? Ahora, hacer eso es bien difícil, ¿sí? Yo creo haberme dedicado una parte de mi vida a tratar de llegar ahí. Y sé que estoy abierto soy parte del establishment. Yo estoy clarísimo que yo represento una visión hegemónica. Aviénteme las boleadoras. Pero me parece que la pregunta es ¿cómo operamos como ciudadanos para llegar ahí? Yo lamento confesar que la apuesta que hicimos votando por este partido gobernante fue un fracaso fulminante. Pero no había sido ventajoso lo que habíamos hecho en las veces anteriores, ¿sí? O sea, si tuviera yo capacidad para darte una solución, ¿sí? O sea, no te quiero explicar en qué grado biográficamente la gente que está en el poder hoy son mis excamaradas. O sea, es gente que yo no pensé jamás que iban a llegar a esta
formulación, que imaginé tontamente que habían crecido leyendo a Bartra. O sea, para mí es muy importante que La Jala de la Melancolía fue publicada en 87 y ese año estábamos en huelga en la universidad y en ese año se construyeron las bases de lo que después fue el movimiento cardenista, ¿sí? Por supuesto, no hay nada más constitutivo del Estado-Nación que la asociación de generación de gente fracasada escribiendo sus memorias, pero te podría hacer ese argumento de memoria. Nada reconstituye esa base varonil originaria. Pero no, hay una complejidad en donde no solamente el presupuesto público, también el presupuesto derivado de los que Monsiváis llamaba a los privados de iniciativa, se deriva también a posibilidades culturales. Yo personalmente prefiero el desperdicio en payasadas que la construcción de monumentos públicos. Me parece que es más productiva la confusión de obra abstracta fuera de tiempo en edificios en ruinas que lo que significa una política cultural exitosa. Pero en eso estoy diciendo algo muy sencillo, o sea, no puedo llamar ahí acción colectiva. Por lo pronto, entiendo que hay cierta posibilidad de que, como les decía, en este campo particular hay una formación interesante de cómo podemos replantear las cosas de modo que no se nacionalicen, ¿sí? Porque yo sí entiendo, quiero transmitirles la opinión perversa de que nacionalizar es someter a la funcionalidad de sostener la hegemonía del Estado-Nación cualquier operación cultural, cualquier afecto, cualquier signo. Y en este caso particular es particularmente nocivo, en el campo de las negociaciones con las naciones sin Estado. Porque en realidad lo que son estos grupos que llamamos indígenas son simplemente naciones sin Estado. A lo mejor lo que hubiera sido el Estado-Nación purépecha hubiera sido monstruoso, no lo niego. No sé, no podemos proyectar. La novela de ciencia ficción de que hubiera sido la hegemonía nacional purépecha no la podemos proyectar, pero es algo que no ocurrió. Pero no podría dar una respuesta absoluta a lo que estás diciendo. Yo he visto, por engaño, por error o por experimento, he visto al Estado-Nación abriendo posibilidades para hacer cosas. Yo sé que el Estado-Nación mexicano gasta en cultura mucho más que otros países latinoamericanos. Sí, ese no es hay un edificiote en el que yo hago cosas privilegiadamente que lo explica en México. El problema es muy, muy denso y complicado. O sea, la pregunta es ¿dónde colocamos nuestra apuesta? ¿En ser artistas oficiales cosmopolitas al servicio de un Estado nacionalista? Esa es la manera en que se ha reubicado la labor de Gabriel Orozco. O sea, ¿cómo puede ser tan maravilloso este Estado que logra reabsorber esa bacteria? Es una pregunta que yo pondría seriamente a consideración de los infectólogos políticos presentes. Pero bueno, ya les abusé de su tiempo mucho, les agradezco mucho la discusión. Pero ya está, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc, por tu intervención en el Simposio de Arte Contemporáneo. Les recordamos que a las 5 de la tarde tendremos una conferencia a propósito de la exposición Choyoils con Cuauhtémoc Medina y con Verónica Meloni. ¿Sí? El lunes tenemos la intervención en el simposio de Vanessa Freitag a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde de Paula Duarte. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.